La sesión pasada estuvimos discutiendo de las densidades lineales de carga y estuvimos resolviendo con harto detalle y ocupamos harto tiempo en explicar el problema del alambre recto, ¿no? Entonces quedamos, si no me equivoco y si no recuerdo mal, planteando el problema del anillo uniformemente cargado. Entonces para eso habíamos dicho que elegíamos originalmente un DQ que fuera arbitrario, ¿no? Y con arbitrario me refería a que no estuviera en una situación particular en la cual nos hiciera creer cosas equivocadas, como que por ejemplo una variable fuera una constante, o que el DQ estuviera sobre un eje y nos hiciera pensar de que el vector posición tenía una o tenía menos componentes de las que realmente tenía. Entonces, ese tipo de cosas yo supongo que a esta altura ya lo tendrán más o menos claro y vamos a partir con estos supuestos. Entonces aquí tenemos elegido un DQ arbitrario. El anillo está en el plano IZ y en el punto P nos piden calcular entonces el campo que voy a llamar de E de este anillo. El campo de E va a ser producido por la carga de Q y la carga de Q la voy a tratar para todos los efectos prácticos como si fuera una carga puntual. Pero la única diferencia es que al ser un elemento de carga de Q, el campo que va a producir va a ser un diferencial de campo de E. ¿Listo? Y de aquí uno puede saber que este campo, si el de Q es positivo, va a estar sobre la línea, va a ser un vector que va a ir en la misma línea que une el punto P con el de Q, y ese va a ser mi vector de E entonces. Lo voy a borrar aquí y lo voy a poner acá. Creo que hasta aquí todo eso lo habíamos discutido en la clase pasada, ¿no? Entonces ese sería mi vector de E. Y cada DQ que componga este anillo va a producir un vector similar a DE, pero que va a apuntar en una dirección diferente. Les decía entonces que cada DQ que va tomando en este anillo, si yo tomo otro DQ, va a ser otro vector diferente en una dirección diferente, pero dado que la densidad de carga es uniforme, los vectores deberían tener la misma magnitud, y si el sistema coordenado está en el centro y el punto P está en el centro, todos los vectores deberían tener también la misma inclinación, pero apuntando en direcciones diferentes. Es la única diferencia, ¿no? Ahora, cuando nos preguntan en qué dirección apunta el campo eléctrico total en el punto P, esto uno lo puede intuir considerando dos elementos que estén diametralmente opuestos. Entonces voy a cambiar el color para marcar otro elemento de carga, pero que esté en el lado diametralmente opuesto de este DQ. Entonces voy a trazar de aquí una línea y entonces de forma de elegir un DQ que esté exactamente en el lado diametralmente opuesto.'. Le voy a llamar DQ'. Y ese va a producir un vector que va a estar sobre la línea que une el DQ' con el vector. Y le voy a llamar DE', vector. Ahora, como ya se podrán dar cuenta, como están diametralmente opuestos, la inclinación de este vector azul respecto del vector rojo es la misma. Y apuntan en direcciones tales que si yo descompongo este vector y saco las componentes que están en el plano IZ y una componente que apunte en la dirección X. ¿Listo? Entonces este sería el DE, que le voy a llamar, no sé, planar. Voy a llamar planar. Y hay otro DE que es el DEX. La dirección X. Están preguntando, profe, si es que están mal colocados los ejes y algunos respondimos en el chat, pero parece que no se entendió. Ya, perfecto. Ahora lo revisamos. Lo de los ejes lo chequeamos enseguida. Y claro, hay varios mensajes que tienen que ver con los ejes. Y claro, aquí como dice Tamara, no da lo mismo. No da lo mismo el orden de los ejes. Tienen que respetar siempre la regla del producto de vectores. De los productos cruz de vectores. Entonces se llama una triada de vectores. Y en este caso, X, Y, Z, sí, a mí me parece que está correcto. Entonces si usan sus tres dedos, si usan sus tres dedos de la mano derecha, el índice, apuntando en la dirección del X, el dedo que está al lado, no me acuerdo cómo se llama, debería apuntar en la letra Y y el pulgar en la dirección Z. ¿Listo? O sea que
los dos primeros dedos de su mano derecha, sin contar el pulgar, deberían ser X, Y y el pulgar apuntar en la dirección Z. Y de acuerdo con mi mano derecha, lo está cumpliendo. ¿Listo? Ahora, en el apunte creo que les puse, en el apunte que les dejé un repaso completo de vectores. Entonces yo les sugeriría que si tienen esas dudas, vayan a revisar todo el apunte de vectores de nuevo. Y ahí tienen que ver lo de los productos cruz, que es justamente lo que está mencionando aquí Tamara. Tengo que cambiar porque tengo el teléfono a un lado y el computador en otro, pero voy a apuntar al teléfono. Entonces, tenemos dos vectores. Imagínense estos dos vectores, los que están aquí en el dibujo, están como vectores de color azul y vectores de color rojo. ¿Listo? La particularidad de estos dos vectores es que apuntan en direcciones... que sus componentes horizontales, pensemos estos dos vectores, ¿no? Siempre, si tomo dos elementos de Q que son diametralmente opuestos, da lo mismo, estos vectores van a cambiar de orientación y cada uno de ellos va a representar el vector de campo producido por el elemento de carga de Q de cada uno de los dos lados diametralmente opuestos. ¿Listo? Ahora, si yo proyecto, descompongo este vector, uno de estos dos, acá, más acá, si descompongo este vector en una componente vertical y una componente horizontal, las componentes verticales, las dos apuntan verticalmente hacia arriba y las componentes horizontales apuntan en direcciones opuestas. Y tienen el mismo tamaño porque el ángulo de estos vectores y la magnitud son iguales, respecto por lo menos de la vertical o del eje X. Lo que les decía es que las componentes planares del campo, le voy a llamar, en vez de planar, voy a cambiarla, a ver, ahí está. En vez de planar le voy a poner DXY, para indicar que estoy hablando de la componente del campo que está en el plano XY. Y la otra... ZY, profe. Ah, perdón, toda la razón, gracias. La mala costumbre, ¿no? De llamarle X. Sí, es YZ. Voy a hacer lo mismo, pero con el otro vector, con el que es de color rojo. Y ahora lo que voy a hacer es descomponer este vector. Yo sé que la perspectiva no es la correcta, pero voy a alegar o aludir a su imaginación. Ustedes tienen que pensar que la componente X, yo sé que si la proyectamos no van a dar sobre la línea de abajo, la línea basal, pero la componente horizontal de este vector, que sería la DE, estas de acá son primas, y Z, y la otra componente, la vertical, sería la componente DEX vector. Ahora, las componentes, las DE en el plano YZ sería DE y Z, un vector, y el otro vector apunta en la dirección opuesta y tiene la misma magnitud. Entonces sería algo así. Entonces sería D, E y Z, y esta sería el prima, ¿no? Porque es el producido por la carga prima, la de Q prima. Y entonces este vector, la suma de estos dos vectores da 0. ¿Listo? O sea que si aquí hay un más S da 0. La respuesta a la primera pregunta es que sin haber calculado nada, todo esto que yo acabo de hacer, uno lo tiene que hacer mentalmente. Y en pocos segundos. ¿Listo? Yo aquí me tardé para que quedara claro a todos, porque son ustedes muchos y necesito que todos vayan entendiendo más o menos al mismo ritmo. Entonces la respuesta es que las componentes en el plano YZ de cada parte de Q se van a anular, pero las componentes verticales no. Entonces el campo debiera apuntar en la dirección X. Entonces el E en el punto P debiera ser paralelo al vector que apunta en la dirección del eje X. Esto como la primera pregunta. Insisto que esto es un razonamiento que uno tiene que hacer muy rápidamente y en poco tiempo darse cuenta de eso. Esto es lo que se suele llamar la simetría del problema. Benjamín, dime. Lo que pasa es que si es que, por ejemplo, nos saliera un problema así, no es necesario como demostrar esa simetría, por decirlo así. Porque a ver, aquí... como que hacer el razonamiento rápido basta, ¿no? Claro, pero es que aquí nos están preguntando en qué dirección apunta, no nos están pidiendo cuál es el valor del campo. Cuando nos pidan calcular el campo, que eso va a venir en los puntos siguientes, eso tiene que salir del cálculo. O sea, aquí estamos haciendo a la rápida, nos estamos dando cuenta
o estamos intuyendo cuál es la respuesta a partir de la física que uno sabe. Eso es lo que estamos haciendo, determinando a priori que el vector campo va a ir en la dirección X. Entonces, si después cuando calculo el vector me da en la dirección Z, entonces algo tengo que haber hecho mal. La primera pregunta está en la línea de que nosotros, antes de calcular nada, sepamos para dónde va la respuesta. Profe, ¿y todos los ejercicios que veamos van a ser con puntos ubicados en el centro para que se cancele, aunque sea una dimensión o no? No necesariamente los de una dimensión van a estar sobre la línea. No necesariamente. Pero los problemas como este en particular de 2 o 3 dimensiones son problemas que son más complicados. Entonces, salirse de la línea nos va a quitar o va a poner una dificultad adicional en el problema que yo creo que no es necesaria. Ahora, si hay algo que uno puede cambiar acá es que después la densidad de carga no sea uniforme. Eso sí es algo que uno ya puede hacer, ¿no? Sin cambiar el punto P de la línea del X, o sea, sobre el eje X. Ya, vamos con el vector unitario R. Creo que eso también lo dejamos avanzado en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo obtengo el vector unitario R? A ver, alguien que me ilumine. ¿Qué deberíamos hacer para determinar el vector R? El vector del radio por su módulo. Ya, ¿y cuál sería el vector radio? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde de Q a P. Ya. Entonces sería este vector que le voy a dibujar solo la punta. ¿Listo? Y ahora pasó a ser R con flecha. ¿Listo? Va de aquí. Va desde ese extremo hasta el punto P. Ya. Y ahora tengo que escribirlo para poder obtener este. O sea, para obtener el vector R unitario, tengo que conocer la definición que es R vector partido por R magnitud. Ahora, ¿cómo determino R vector? El vector R minúscula, ¿cómo lo determino? Como la hipotenusa entre X y R. Eso es un escalar. El R vector uno lo puede descomponer como en parte vectorial desde una parte que vaya en X y otra que vaya en la dirección del R mayúscula que aparece en el dibujo. Perfecto. Y el R mayúscula después se puede descomponer en otros Claro, componentes. efectivamente. Vamos a ver si es que eso es necesario. Entonces vamos a hacer el dibujo. El vector R minúscula va a ser un vector que va hasta el centro. Ustedes lo dibujan bien, por favor. Mi pulso no es de los mejores. Entonces vamos a dibujar un vector Entonces, este vector de la base le voy a llamar menos vector R mayúscula. Porque voy a entender que el vector R mayúscula va de 0 hasta el punto. Hasta el punto donde está la carga. Entonces, hay un vector que apunta desde el centro hasta el punto P. Y este vector le voy a llamar X vector. Entonces, ahora, mi vector R va a estar dado por la suma de los siguientes vectores. Menos R más X vector. Y esto de aquí va a ser R cuadrado más X cuadrado. Todo eso en raíz. Profe, disculpen, ¿por qué era menos R? ¿Quién hay? Yo, Stephanie. Stephanie. ¿Por qué menos R? Porque el vector R es el que va desde el centro desde el origen hasta donde está el de Q. Y este va del de Q hasta el centro. Por eso que es menos R. Eso es bien importante. Es bien importante porque si uno pone los signos equivocados va a estar hablando de otro vector. Si uno suma el R mayúscula vector más el X vector va a ser un vector que va a surgir desde el origen en diagonal en el plano YZ con componente en X. ¿Listo? Pareciera, yo sé que tienen que imaginárselo, pero si se equivocan en eso va a ser un error bien fatal. Entonces, el R vector, Profe. dime. Profe, en unos ejercicios que empecé a hacer, no sé de qué materia en adelante, pero empieza a tirar la magnitud al cubo abajo. Eso también lo discutimos en el pasado. Eso tiene que ver cuando uno reemplaza en la ecuación de campo eléctrico, que aparece un R cuadrado en el denominador.
Eso Ah, ya, pero en esta parte no es. O sea, donde uno quiera hacerlo, lo puede hacer. Finalmente siempre hay un RQ en el denominador. Eso lo discutimos en una clase hace más de una semana, creo. De que si le aparecía un RQ en el denominador, cómo tenían que interpretarlo. ¿Alguien se acuerda de eso? Que me pueda... o que nos pueda recordar en qué consistía eso. Si mal no me equivoco, es cuando uno quería calcular el vector unitario, era la dirección ¿Ya? dividida en su magnitud. No, el vector Sí, partió por su magnitud. Sí, y esa magnitud se multiplicaba con el radio al cuadrado que estaba dividiendo en la ecuación de Coulomb. Ya. Y entonces como aparece un R cuadrado y hay un R en el denominador, aparece un R cubo. Pero eso significa que ya en la ecuación no va el vector R unitario, sino que va el vector R. Si uno va a ocupar el R cubo en el denominador. Y esa es la única precaución que hay que tener. Ya, entonces el vector R, el que va desde el centro hasta donde está el de Q, sería R. El vector R no tiene componente en X, sería 0. La proyección de R en la componente Y es coseno de phi. Y la componente Z sería seno de phi. Pero ¿Sí? ¿Quién ahí? esos Darael, Darael, dime. ¿esos cosenos y esos senos se lo tomó arbitrariamente? No, ¿O hay está alguna dado el explicación? ángulo aquí. Ahí está el ángulo. Mira, lo voy a destacar. Ahí está donde está el ángulo. Ah, ya. Entonces, como el ángulo está medido desde el eje Y, la componente Y va a ser con coseno y la componente Z va a ser con seno. Basta con que hagan aquí el triángulo. Voy a cambiar el color del lápiz para que lo vean bien. Recuerden que estoy haciendo el R, no el que va desde la carga al centro. El vector R, que va a ser la diagonal de esta, que sería un vector que iría hacia acá, más un vector que iría hacia acá. ¿Listo? Entonces esto sería RY y esto sería RZ, vector. ¿Listo? Y como este ángulo es phi, la componente que va en la dirección del eje Y tiene que llevar el ángulo, el coseno del ángulo, porque es el adyacente. El vector R unitario va a ser el vector 0, R coseno de phi partido por R cuadrado más X cuadrado, todo esto en raíz. Ah, perdón, no es 0, es aquí un menos, es X, ¿no? Lo habíamos dicho aquí, ahí está el X, ¿no? Es X, aquí un menos R coseno de phi, y aquí sería un menos R seno de phi, partido por R cuadrado más X cuadrado, y todo eso en raíz. Ahí estaría mi vector unitario. Y el X igual debería tener el dividido por el R cuadrado Ah, más toda la X razón, cuadrado. sí. Sí. Toda la razón, gracias. Entonces sería R cuadrado más X cuadrado y todo esto en raíz. Ahí está corregido. Que si no, no sería unitario, efectivamente. Esta es la parte más complicada de todo. Porque ahora es simplemente meter esto en la ecuación del campo eléctrico para una carga puntual y después resolver la integral. Que ahí es donde podría haber otra complicación. Vamos entonces a la solución. La solución... Aquí está desordenado. Por eso que está primero el J, el K y el I está al final, ¿no? Entonces la solución sería que el vector R es ese de ahí, el que acabamos de obtener. Después la magnitud estaría dada por esa expresión y por lo tanto el vector unitario está dado por esta expresión de acá. Tenemos que extraer el de Q porque recuerden, voy a escribirlo por acá por una esquinita, es que el de E vector va a ser la constante, el de Q, perdón, puse Q pero quería escribir de Q, el de Q
partido por R cuadrado por el R unitario, que es el que acabamos de calcular, que no lo voy a por escribir ahí porque no me da tiempo, pero lo que sí, este de Q lo tengo que escribir como lambda por DL. ¿Por qué? Porque es una densidad de carga lineal. Listo, y tengo que escribir el de Q en una variable de integración que está asociado con lo que aparezcan, con las variables que aparezcan en el R unitario. Entonces, el lambda de L, aquí un DL, va a ser un pedacito de arco, entonces aparece el R de phi. Entonces sería lambda R por de phi, y eso se reemplaza en la ecuación, que es la que acabo de escribir arriba, y es simplemente reemplazar el lambda. Vean que aquí, esto de aquí es de Q, y esto de aquí es el R unitario. Y el R cuadrado es el que está acá abajo. O sea, lo único que se hizo fue reemplazar a las variables del problema la ecuación genérica del campo de una partícula, que es este que está aquí, a la derecha. Esta, ¿no? Se tomó esta expresión teniendo ya el de Q, teniendo el R unitario y teniendo el R cuadrado, y se reemplazaron y se llegó a esta expresión de acá. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, como estoy integrando respecto del ángulo, ¿cuáles serían los límites de esta integral? 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque para que haga una circunferencia completa. Exacto, ¿no? Como estoy ahora integrando respecto de phi, tengo que preguntarme, ¿dónde está el primer de Q? Lo pongo en 0. ¿Listo? Y el último va a estar en 2pi. Así de simple. Entonces, esa integral entre 0 y 2pi va a ser que la integral del coseno y la integral del seno, ¿cuánto van a dar esas dos integrales? 0. ¿Por qué? Porque nos van a dar como valores como coseno de 0, digo coseno de 2pi menos coseno de 0, que al final son el mismo valor. Ya, pero eso es muy numérico, ¿no? Igual porque el área, considerando el signo de ¿ya? esas funciones, es 0. Exacto. O sea que hay que acordarse la gráfica de esto. La gráfica del coseno menos coseno es una cosa así. Bien dibujada, ¿no? Y la gráfica del menos seno, no, perdón, esta sería menos seno, ¿no? Y la gráfica del menos coseno sería algo así. Y lo que tienen que acordarse es que esa área tiene el mismo valor que esa, a pesar de que el dibujo no lo ve. Y esa área ahí tiene el mismo valor que esta de acá. O sea, la área sobre el eje y bajo el eje tienen el mismo valor. Entonces esas integrales se van a hacer 0, que era algo que ya sabíamos antes de calcular cualquier cosa, ¿no? Entonces el vector unitario me va a producir 3 integrales, pero 2 de estas integrales yo lo sé ya, sin haber calculado nada, que son 0. Y entonces lo que me queda es resolver esta última integral, ¿no? Y el x, como estoy integrando respecto de phi, entonces va a ser x por 2pi simplemente, ¿no? Entonces, la solución del campo eléctrico en el punto P. Recapitulando, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero fue, sin haber calculado nada y usando la simetría del problema, intuir que el campo iba en la dirección del eje X. El resultado nos da exactamente eso, ¿no? Nos da en la dirección del eje X. Y también intuimos que las componentes que estaban en el plano YZ se anulaban. Esto de acá sería el E y Z. Eso de ahí, bueno, multiplicado por lo que está a la izquierda, sería el campo YZ, ¿no? Y nosotros antes de calcular nada ya sabíamos, y de plantear integral y cualquier cosa, ya sabíamos que ese campo no iba a dar 0, porque el problema tenía una simetría. O sea, para cada DQ había un DQ al otro lado y todo lo que discutimos al principio, ¿no? Bueno, nos preguntaban, dentro de todo, voy a volver atrás. La última pregunta era qué pasaba con el campo si el X era muchísimo más grande que R. Es decir, este punto está muy muy lejos del anillo. Eso significa que X sea mayor que R. Un campo sería menor, ¿no? Bueno, claro, porque depende de la distancia, ¿no? Del inverso de la distancia, del R, ¿no? Elevado a 3 medios el R.
Bueno, pasaría... Esto se los dejo a ustedes por demostrar, ¿no? Este es el campo del anillo reemplazado. Ahora, alguien pudiera hacer que no le guste el lambda. Está dado por Q partido por 2 pi r. O sea que si a alguien no le gusta el Q, lo que puede hacer es escribir lambda por 2 pi r. Bueno, de acá no voy a demostrar todos los pasos. Les voy a dejar a ustedes como misión que prueben de que cuando aplican el límite, el resultado que se obtiene es este de acá, que es exactamente el campo de una partícula puntual. O sea, lo que ocurre es que si yo me alejo mucho del anillo, es decir, el x es muchísimo más grande que el r, en el denominador x cuadrado va a dominar sobre r cuadrado. Entonces va a ser aproximadamente el denominador elevado a 3 medios, claro, va a ser aproximadamente x cuadrado. Consideremos la situación del campo de una barra, que fue lo que hicimos el otro día, ¿no? Donde aquí la partícula P, o sea, perdón, el punto P, está justo sobre la mitad de la barra. O sea, está en una dirección transversal y está sobre la línea que parten dos la barra, justo sobre ese punto. Y entonces el campo está dado por esta expresión, ¿no? Esta era la expresión del campo para la barra. No lo voy a volver a discutir porque está hecho ya y lo pueden chequear en cualquier parte, lo pueden rehacer. Lo importante es que los voy a poner en la siguiente situación. Pensemos ahora que queremos resolver el problema donde justo debajo del punto P no hay barra. O sea, es equivalente a que le hubiésemos cortado un trozo a la barra. Donde esto mantiene el punto medio y esto sería B medio y B medio acá. ¿Listo? O sea que justo eso está dividido en dos partes iguales. ¿Cómo piensan ustedes que se resolvería este problema? Por una suma de campos, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué estaría sumando? ¿El campo de qué cosa? El campo de ambos lados, ¿no? En este caso de la barra. Claro, pero ojo que si tú consideras eso, el de la izquierda, por ejemplo, sería algo así, ¿no? Estaríamos calculando el campo acá. Es el punto P, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? No, profe, no la entendí, disculpe. Acá arriba. Si tú Sí. calculas, tenemos dos barras, ¿no? Entonces tendría que calcular el campo en P de esta barra y luego calcular el campo en P de la barra que está al otro lado y luego superponerlo. Sí. Y ese campo no lo hemos calculado hasta el momento, ¿no? ¿O alguno de ustedes ha calculado el campo en un punto P diferente del centro? No, pero usted preguntó cómo salía Sí. No, sí. A ver, no me malinterpretes, no te ya. estoy Pensé que diciendo estaba ni que rico. está mal, ni te estoy retando, ni te estoy criticando. Lo único que estoy diciendo es que en esa situación habría que calcular el campo nuevamente, porque no hemos hecho ese cálculo. ¿O alguno de ustedes lo ha hecho? No, yo no, profe. ¿Alguien ha sido tan aplicado de haber hecho ese cálculo? Entonces, bueno, claro, efectivamente el método sería calcular el campo con los de Q y poniendo los límites de la integral entre 0 y, bueno, entre menos L medio y L medio menos B medio, ¿cierto? Y al otro lado algo similar, ¿no? Volver a calcular los campos. Ahora, lo interesante es que si bien es cierto ese método no es incorrecto, hay una forma más fácil de resolver este problema a partir de lo que uno ya ha calculado, que es el campo de la barra cuando uno está justo en el punto medio o a una altura que está en el punto medio de la barra. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo se podría hacer eso? Se podría calcular el campo de la barra entera y después restarle como de lo que se quitó. Ya, Eso. efectivamente. Es algo equivalente a lo que tú acabas de decir. Entonces, para calcular el campo, lo que hay que hacer es calcular el campo de la barra y luego superponerle el campo de otra barra, que sería esta que voy a pintar en rojo. Y esta barra hay que pensarla como una barra que tiene carga negativa. Entonces sería el E de la barra 1 más el E de la barra 2, donde la barra 2 tendría el signo invertido. O sea, si la barra A es más Q, esta sería con signo si la barra A tiene lambda positiva, esta sería lambda negativa o al revés. ¿Listo? Esa es la idea. ¿De acuerdo?
Insisto que el otro cálculo no es que esté incorrecto, sino que aquí estaríamos optimizando el tiempo utilizando un cálculo que ya hemos hecho. Sí. ¿Qué pasa cuando los objetos ya no están en una línea? O sea, cuando la carga no está distribuida en una línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en un objeto extenso, esta discusión ya la habíamos hecho antes, ¿no? Tomamos un cubito de carga, un cubito de materia que tiene carga, la carga de ese cubito es delta Q, ese delta Q produce un campo que va a ser un delta E que está acá, el R va a cambiar para cada uno de esos delta Q, entonces el R, tanto el R como el R unitario son variables, porque el de Q va a estar en distintas partes del volumen, ¿no? Y uno lo que hace es aplicar el límite, o sea, la Q sería aquí, en vez de igual, sería aproximadamente, bueno, sí, está bien, la Q es, a ver, la carga total del objeto va a ser la suma de todos los pedacitos de carga, considerando desde el 1 hasta el último, desde el primero hasta el último. Y cuando yo haga el límite de delta Q tendiendo a 0 para resolver el problema del campo, va a ocurrir entonces que la carga se va a transformar en esta integral. En esta integral. ¿Listo? La integral de dq, pero aquí dice de volumen porque estoy considerando que el dq va a ser ρ por dB. ¿Listo? Por eso que aparece una integral de volumen. Y el campo eléctrico, entonces los deltas se van a transformar en dq. Cuando aplique el límite, ¿no? Entonces en la práctica lo que está ocurriendo es que el campo va a ser la integral de estos de E, o sea la integral de esto, ¿no? Esto de aquí, este de aquí es de E y ese es el de E que va a ir aquí. Y el campo total es la suma de todos los campos de todos los elementos de carga, por lo tanto es la integral. Pensemos en ahora una distribución de carga en un disco. ¿Listo? Ahora tenemos un disco de carga. Piensen ustedes, no sé, como una lata, una tapa de un tarro o algo así. ¿Listo? Un disco circular que tiene carga. Y entonces nos piden determinar el campo eléctrico en el punto P, que está justo sobre el centro. Nuestro punto P está justo sobre el centro del disco. Y está a una distancia Z. Está a una distancia Z del disco. ¿Listo? En la dirección desde el centro hasta el punto P, la distancia es Z. Vamos a suponer que la densidad de carga superficial es homogénea, o sea, estamos en el caso más simple. Sigma es constante. Estamos en distribución de carga homogénea. Entonces significa que dQ va a estar dado por sigma por dA. Y el elemento de área, ¿cuál será acá? ¿Cuál es el área del disco? Pi por R al cuadrado. Pi por R al cuadrado, ¿no? Entonces el de A es 2pi R de R. Entonces aquí esto sería 2pi por sigma. Esto lo voy a poner entre paréntesis porque es una constante. Y después quedaría por R de R. Donde el R es el radio del disco. ¿Listo? En realidad después lo vamos a poner con un R minúscula porque el R mayúscula va a ser el límite de la integral. ¿Listo? Vamos a cambiar aquí R de R. Bueno, hay varias formas de calcular. Hay una de ellas que es tomar un pedacito aquí. Voy a tomar dos elementos de arco y voy a trazar aquí líneas. Entonces esto va a ser algo así como un paralelogramo de carga, ¿no? En realidad no un paralelogramo porque tiene dos lados curvos, pero si es lo suficientemente pequeño, es una buena aproximación. ¿Listo? Y esto va a tener carga de Q. Entonces en esta carga de Q va a producir un campo, si suponemos que es positivo, va a producir un campo hacia allá, que va a ser mi campo de E. Producto S de Q. ¿Y cómo lo hago? Bueno, tengo que determinar el R. Entonces trazo aquí la línea. Ustedes lo trazan por favor bien derecho. Está claro que me quedó chueco, ¿no? El vector debería estar aquí, sobre esa línea. Después lo corrijo. Vamos a poner aquí. El de E va a ser ese vector de ahí. Este va a ser mi vector R. R vector, si es que esto va hasta la flecha, va hasta aquí. Este es mi vector de E. Y lo que tengo que hacer es calcular el R unitario. Que significa conocer el R vector partido por el R magnitud. Y todo lo que hicimos antes. Solo que ahora el dQ va a estar dado por esta expresión.
¿De acuerdo? Y ese procedimiento se los voy a dejar de tarea a ustedes. Ahora les voy a decir cómo uno lo puede hacer si es que ha calculado ya el anillo. Porque uno tiene que pensar, este procedimiento yo sé que ustedes lo pueden hacer. O sea que se los dejo. Se los dejo a ustedes para que lo calculen. Yo lo que voy a hacer es considerar que un disco, si ustedes lo hacen, lo piensan que es circular, es una suma de anillos. Desde un anillo que tiene R igual 0 hasta un anillo que tiene R, perdón, vamos a hacer aquí, hasta que tiene un radio R igual a R mayúscula. Entonces la forma de resolverlo usando el anillo en la solución es la siguiente. Entonces vamos a pensar, el campo del anillo o de cada anillo va a ser un DE. DE va a ser el campo de un anillo que ya sabemos que va en la dirección, en este caso, Z, ¿no? El campo del anillo va a ser DE y luego lo que tengo que hacer es integrar entre 0 y R mayúscula el campo de cada anillo. Entonces vamos a poner aquí anillo. Anillo. Y el campo del anillo ya lo conocemos, ¿no? De cualquiera de las dos formas, el resultado da el mismo, ¿no? Bueno, lo que les decía era eso, ¿no? Tomo un anillo con un radio R minúscula, el sigma va a ser, bueno, el DQ va a ser lo que está ahí, que ya lo habíamos discutido antes, y entonces ahora el campo del anillo va a estar dado por esta expresión. Vean que ahora en vez de X está el eje Z, porque estamos en el eje Z, y tomo que cada anillo produce un campo que va en la dirección axial del eje Z, ¿no? Y después simplemente resolver ese integral. Entonces la respuesta a esto es este resultado de acá, que les pido a ustedes que lo chequeen. Entonces, resolver. Misión para ustedes, resolver. Usen los dos métodos y dense cuenta que en realidad se simplifica harto con el caso de que uno conozca el anillo. Si no lo conoce, tiene que calcular con todo el procedimiento largo. Ahora, en el caso de que el eje Z, el punto esté muy lejos del disco, va a ocurrir lo mismo que habíamos visto antes. ¿Listo? Si uno se aleja lo suficiente del punto P del disco, finalmente lo que ve es el campo de una partícula. Ahora existe otro caso particular, que es qué pasa si el radio del disco es muy grande o si el punto P está muy cerca del disco. Y eso entonces vamos a llamarle un disco infinito. Y va a estar dado por esta expresión que también se las voy a pedir a ustedes que la demuestren. Lo que estoy subrayando acá, perdón, encerrando acá, es algo que ustedes debieran todos poder calcular y resolver, y después te tienen que acordar del resultado porque lo voy a llamar. En algún momento decir, cuando hicimos el disco teníamos tal resultado. Entonces, no es que lo tengan que memorizar, pero sí lo tienen que hacer al menos una vez. Y eso se lo voy a dejar como tarea y como misión a ustedes, porque ya no da más tiempo de hacer más cosas. Me quedan 2 minutos y los quiero aprovechar muy bien para dejarle este problema. ¿Se acuerdan lo que les dije que cómo se resolvía la barra que le sacamos un trozo, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Listo. Entonces, les dejo como misión que piensen cómo resolverían un problema como este. Que es un disco, pero es como un anillo, pero a ver, como un CD, ¿no? Que tiene un agujero al medio. Un CD o un DVD, ¿sí? Pero entonces no se podría sacar como un disco como el pequeño, el campo del disco pequeño y luego el campo del disco grande y restarlo. Bueno, claro, esa es la misma idea de lo que estaba antes, de lo que discutimos antes. Por eso que les discutí ese problema antes de discutir esto. Porque ahora es obvio, ¿no? Cómo se debiera resolver. Pero si no es Sí, que se ve obvio, más claro. claro, si no es obvio, lo otro es resolver el campo del anillo desde un radio inferior RA hasta un radio superior RB o desde A hasta B la integral. Y desde el punto de vista de cálculo un poco más complicado, pero lo que pasa es que esta forma de resolver significa que uno hace uso del problema del disco que ya conoce, sin tener que resolver las integrales de nuevo. Esa es la idea, ¿no? Profe, ¿Sí? una duda. La forma de cómo estamos resolviendo solo sirve cuando se asume que la densidad de carga es constante, ¿verdad? Sí, claro, si la densidad de carga no es constante... Hay que hacer otro Claro, no, el diferenciales. procedimiento es el mismo, solo que en el DQ el sigma, cuando tú escribas el DQ, el sigma va a ser una variable.
Entonces la integral va a ser un poco más complicada. Porque el sigma, cuando es la densidad de carga uniforme, el sigma es una constante, entonces la integral es un poco más simple. El sigma en el caso del disco o el lambda en el caso de una distribución lineal. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces después lo único que cuando escribas tú de Q, ese sigma va a ser alguna función. O de X, o del radio, o de alguna variable. Que es alguna variable de integración. Que les vaya bien, nos vemos en la próxima clase.